que si uno se somete a ella, pues tendrá bendiciones. Pero si nosotros no nos sometemos a ella, tendremos consecuencias y aparte maldiciones, porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Soberbio es una persona que no se somete a nadie. Soberbio es una persona que no quiere obedecer ni a padre, ni a madre, ni a esposo, ni pastores, ni autoridades. Todo como que no le interesa. Pero aunque nosotros no queramos, como dijo la hermana Glenda, si nosotros no obedecemos las autoridades, pues vamos a pagar las consecuencias. A ella, al igual que a mí, también no me sorprendió, a mí también me tiró una luz en rojo, me tocó pagar un ticket. Si nosotros desautorizamos la autoridad, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Amén. Y si nosotros obedecemos la autoridad, nosotros vamos a ser bendecidos. Porque bendición es para nosotros si no nos toca pagar un ticket. Pero es maldición si nos toca pagar un ticket. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Porque Amén. si nosotros vemos una luz que está poniendo en amarillo, son advertencias. Advertencias es lo que el Señor nos trae en la palabra de Dios. Amén. Advertencias sobran aquí para nosotros someternos a los mandatos. Amén. Pero nosotros a paso que vamos creciendo en la vida espiritual, o vamos avanzando, o vemos que tenemos muchos años, bien sea de edad o sea años de experiencia en la vida cristiana, nos vamos dejando y ya creemos que lo sabemos todo, y que la persona que está sobre autoridad sobre nosotros, si va a tomar una decisión sobre nosotros, nos tendría que dar una explicación por qué va a tomar esa decisión. Pero la palabra de Dios no es así. Dios por eso ha puesto hombres en autoridad dentro de la iglesia, y a ellos Dios trata con ellos para que ellos sean los que tomen las decisiones que tienen que tomar. Y nosotros tenemos que hacer, dice que la Biblia que Dios le da la visión a ellos, pero al pueblo le encargó las obras. Amén. Entonces, si a nosotros nos encargó las obras, es porque Dios le está dando a los pastores la libertad de que ellos dirijan, por decir el programa que estaba dando el pastor esta mañana abajo. Yo no vine porque yo, para estar temprano a las 9 de la iglesia, tengo que levantarme a las 6:30. Si yo no me levanto a esa hora, yo no estoy a las 9 en la iglesia. Y por esa razón, aunque estaba despierta cuando me texteó la hermana, yo no pude estar porque no estaba levantada y todavía. Y llegué tarde del trabajo, pero él estaba dando toda la planificación de la iglesia. ¿Pero qué es eso? Planificación es obra. Planificación es eso exactamente, algo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros nos sometemos a ese plan que tienen nuestros pastores para hacer que la iglesia crezca, para hacer que todo marche bien, todo va a ser un desastre. Por eso tenemos que someternos a la autoridad eclesiástica, porque aparte de que nosotros estamos obedeciendo a Dios, estamos abriéndole la puerta a Dios para que Él obre en cada uno de nosotros. Amén. Para que Él pueda hacer cumplir el propósito que Él tiene para con nosotros. La Biblia dice que la iglesia va de aumento en aumento, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Amén. Y si nosotros nos sometemos, pues eso va a suceder. Pero si nosotros no nos sometemos, la Biblia dice que la iglesia va languideciendo. Una palabra que no es muy común, pero va decayendo en vez de crecer. Amén. En vez de crecer, va decayendo. Y entonces, pues, nosotros tenemos consecuencias de la desobediencia. Saúl era un rey. Pero él desobedeció a Dios. ¿Qué pasó? Que por él desobedecer a Dios, Dios lo quitó de ser rey. Porque una persona que tiene un talento, que Dios lo llama,
para ser apto, para hacer una buena obra, no puede darse el lujo de apoyarse en sí mismo o en su sabiduría o en lo que tiene. Es más, no puede apoyarse en su familia porque dado el momento, Dios llama a una persona individualmente. El llamado es individualmente. Amén. Y podemos decir nosotros, es que aquí el llamado es el pastor, el llamado somos todos. La llamada es la pastora, los llamados somos todos, porque cuando el Señor nos llamó, cuando a nosotros nos predicaron el Evangelio, en ese momento ya el Señor estaba tratando con nosotros. Amén. Uno cuando escoge a alguien por hijo, Él nos dice que nos adoptó como hijos. Cuando uno adopta un hijo, nosotros los hemos tenido, pero la gente que los han adoptado, ellos se comprometen con ese hijo a darle todo. Pero si el hijo es malcriado o es obediente, algunos les han quitado todo lo que les habían dado y ya no tienen ese privilegio. Entonces nosotros también, si nosotros nos oponemos a la autoridad de Dios o al propósito que Dios tiene, Él nos va a quitar a nosotros todo eso. Va Amén. a hacer exactamente lo que hizo con el pueblo judío, porque dice que Él los provocó a hacerlo con un pueblo que no era su pueblo. Amén. ¿Y por qué? Porque ellos fueron desobedientes al llamado de Dios. Ellos desobedecieron al llamado de Dios, pero Dios abrió puertas para que nosotros pudiéramos entrar en obediencia y servirle a Él. Y bendiciones de uno obedecer a Dios. Vamos a Lucas 7:8. Si cualquiera lo encuentra primero que yo, puede leerlo. Sí. 7:8. Aquí vemos una historia muy bonita. Y que un hombre sabía exactamente eso, ser un líder, porque a paso que uno va obedeciendo, va madurando, y a paso que se va sujetando a la obediencia, a las cosas de Dios, Dios lo respalda. Mire, someterse significa renunciar voluntariamente a nuestro propio yo o cosas, amistades, hermanos, familia. Someterse a las autoridades agrada a Dios y no interfiere con el plan, ley y propósito de Dios. Amén. Si nosotros no hacemos eso, sí va a interferir. Y aquí tenemos una enseñanza. Dice aquí en el capítulo 7, dice: porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo esto y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviendo le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Y yo recomiendo que lean todo el capítulo, porque esta es una historia muy bonita. Este era un hombre que tenía un criado enfermo, y a pesar que era un criado, que la enseñanza de criado lo vimos el domingo con la hermana Marina, que fue rescatado o comprado, y él amaba tanto que estos hombres fueron e intercedieron ante Jesús. Amén. Para que, y él les dijo: él es digno de que tú le concedas ese milagro, porque él nos rescató a nosotros y Amén. nos hizo casas. Esa era una persona que estaba en autoridad, y él también sabía que esos criados se sujetaban a él como autoridad, y que si lo hacían con él, cuánto más Jesús podía ordenar. Lo que él Amén. ordenara iba a ser hecho. Amén. De esta manera nosotros recibimos el milagro, porque estamos esperando milagros.
Estamos a la expectativa de almas salvas. Amén. De muchas almas, porque yo creo Amén. que al venir los hermanos de Venezuela, Dios tuvo un propósito para nosotros. Amén. Mostrarnos, yo no sé quién, si lo pudo captar a alguien, porque la iglesia estuvo muy llena. Amén. La iglesia estuvo muy llena que ya no cabían más las almas. Amén. Y yo decía, y si todo el tiempo estuviéramos así. Pero también el propósito era que la forma como ellos adoraban, la forma como ellos adoraban, también nosotros podemos llegarlo a Sí, hacer. Señor, sí, Señor. Y nosotros también lo podemos hacer porque el mismo Dios de ellos es Amén. el Dios de nosotros. Y nosotros tenemos más puertas abiertas porque ellos son limitados económicamente. Amén. Pero a veces eso es una de las cosas que a nosotros nos está perturbando, mucha abundancia. Amén. Nos hemos conformado con la abundancia y mientras más tenemos, más queremos tener, pero estamos dejando atrás lo más importante, que es la vida espiritual.